Generalmente la gente cree que juega mejor de lo que jugó. Sí. Un día, entrenando en M3, nos midieron las estadísticas. Y cuando nos midieron estas estadísticas en papel, yo dije, esto es. Ahí empezamos a pilotear, a ver algunas cosas, qué es lo que agrega valor, qué es lo que no agrega valor dentro de la información, y ahí hemos ido como construyendo la aplicación. La gente decía como, oye, está bueno, está interesante, oye, ¿en verdad me equivoqué tanto? Muchas veces uno tiene expectativas de sus golpes que en la práctica no son. Yo a veces digo, oye, mi smash es increíble, y después veo mis datos y digo, oye, fallé la mitad de los smash. Este capítulo es presentado por Trust Dice. Apuesta por diversión, apuesta seguro, gana dentro y fuera de la cancha en trustdice.win. Son amigos de chicos, se conocieron en el colegio y su pasión por el pádel también los unió más. Hoy en día crearon una aplicación, un sistema para medir tus estadísticas en un partido de pádel. Es Padel Stats, es Vale y Ronald. Bienvenidos a Rey Padel, chiquillos, lo logramos. Muchas gracias, sí. Gracias, man. Costó la coordinación. Oye, linda historia y lindo proyecto también, porque en el pádel es un deporte que si uno tiene que decir algunas características básicas es que perdí porque mi partner falló todo, ¿no? Se equivocó, las tiró todas para afuera. Y esto es un invento que te puede decir quién fue, ¿verdad?, el que las tiró todas para afuera, porque no siempre es lo que dice uno. Así es, la percepción no es lo que dicen los datos. ¿De ahí nace el Padel Stats o no? Sí, Claro. efectivamente, muchas veces discutíamos de, oye, este se equivoca más o yo me equivoco más, o muchas veces uno tiene expectativas de sus golpes que en la práctica no son. Yo a veces digo, oye, mi smash es increíble, y después veo mis datos y digo, oye, fallé la mitad de los smash. Entonces uno dice, bueno, los datos te ayudan a comprobar lo que realmente cree o a poder mirar desde otra manera tu partido, tus sensaciones, tus resultados también. Bueno, ya vamos a hablar en detalle de lo que es Padel Stats. Y antes, bueno, cuéntenme un poco la historia de ustedes, cómo se conocen de chicos, del colegio, ¿no? Claro, yo soy, o sea, estoy en el liceo alemán, que estaba antes ahí en Bellavista, Bellavista. cumplido nono, donde ahora está la Universidad San Sebastián, y ese colegio migró a Chicureo, y ahí empezó a ser mixto, y ahí yo la vale en Llegué yo. octavo. 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 No, primero. ¿Primero? ¿Y se hicieron amigos del colegio? Sí. ¿Todavía no existía el Padel en sus No, vidas? No, nada, yo ahí era full básquetbol. Yo jugaba vóley y fútbol. Sí. Perfecto. ¿Y en qué momento se les cruza el Padel y se vuelven a unir con algo más? Diría como 3 años, 4 años. Tipo 2021, 22. 2021, 2022. Yo empiezo a jugar, con Ronald hablábamos a veces, nuestra vida está en su distanciada, yo estudié otra carrera, yo también, de repente hablábamos. Después del colegio ya no estaban tan cerca como Claro, amigos, ¿no? conversábamos, nos Sí. juntábamos, pero no nos juntábamos tanto Claro. quizás como ahora. Y Ronald juega básquet, se lesiona la rodilla y me dice, oye, yo estoy jugando pádel también. Ah, oye, juguemos un americano mixto juntos, y la cuestión. Y fuimos ahí a jugar donde estaba Rinconada. Perfecto. Y ya no Chicao, está, sí. ciudad empresarial. Sí, un mixto C. ¿Te acuerdas contra quién nos tocó? No lo vamos a censurar después, que jugamos contra Chapa. Chapa mixto C. Jugamos Chapa con su señora, su bolola. Sí. Sí, buena chica. Ahí lo censuramos. Y jugamos, bueno, y nada, nos gustó harto, Ahora, empezamos. el típico del mixto, que cuando hay mucha confianza, a veces no es recomendable jugar juntos. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? En verdad, yo nunca he tenido problemas como yo de enojarme por los golpes del otro. Porque al final yo probablemente me equivoque más. Entonces, si el otro se equivoca, da lo mismo. Yo en verdad nunca he tenido problemas con ningún partner con respecto a eso. Y la Vale puede decir lo mismo. No sé. Es que a mí tiene que carrear, entonces obviamente si no pasa me enojaba. No, pero siempre buena onda, como constructivo, ¿cachai? O sea, éramos malísimos. Todavía lo somos un poco, pero en ese momento no teníamos conceptos de nada, entonces tampoco era como para enojarnos. No ¿cachai? tenían mucha expectativa más que pasarlo No bien. sabíamos ni lo que era Claro. una bandeja, o sea, Claro, no era un momento para enojarse. intentamos pasarla para el otro lado nomás. Y en esa primera experiencia de pádel, amigos ahí jugando, ¿les quedó al tiro esa sensación de esto me encantó, quiero seguir y seguir? ¿O fue más en el tiempo? Yo ya jugaba como por mi parte, Ronald también había jugado un par de veces por su parte. Yo creo que uno de los desafíos que uno tiene cuando empieza a jugar es como tener gente que juegue a tu mismo nivel, con tu misma intensidad, como con las mismas ganas que tenís. Y justo se nos dio eso. Entonces los dos queríamos jugar harto, los dos éramos más o menos de un nivel parecido que nos permitía jugar juntos. Entonces como que nos potenciamos, digamos, poder empezar a jugar más y todo. Yo ahí como que, claro, al principio relacionándolo con el tenis, ahí pues un poquito
entendiendo el tema de las paredes, las rejas, las reglas del pádel. Y no sé, después del tercer partido uno como que ve una mejoría. Entonces ahí es donde ya le pica el bichito de querer seguir mejorando, seguir mejorando. Y al principio obviamente exponencial. Y después como que te estancáis un poquito. Y cuando te estancáis empezáis a entrenar, profesores, más partidos, campeonatos y todo eso. Y ahí es donde estamos. Como, ¿Y la rodilla te permitió jugar pádel? sí, sí, no tuve ningún problema. De hecho, el básquet igual es un deporte de harto contacto, harto salto y en el aire igual uno se pega. Entonces, eso aquí no pasa. Igual, quizá el impacto con el piso, como los rebotes y todo eso, puede ser un poco, pero no te vas a desequilibrar por culpa de otra persona. Entonces, el riesgo baja mucho más. Es posible lesionarse, sí, obvio, pero los riesgos son menores. Entonces, ha funcionado súper bien. Bueno, el pádel entonces acercó esta amistad que por cosas de la vida estaba un poquito congelada, digamos, como un término de pádel, de congel. ¿Y cómo fue que empezaron a jugar más, a hablar más de pádel? ¿El pádel lo acercó de nuevo? Claro. Sí, empezamos a jugar mucho más, tratábamos de entrenar juntos dentro de lo posible y todo. Al principio jugábamos harto mixto, después como que ya no nos gustó tanto el mixto. Y empezamos a jugar categorías masculinas con Ronald. Y ahí, bueno, tratando de cumplir. Juntos, categorías masculinas. Sí. Perfecto. Sí, partimos jugando sexta, quinta, jugamos hasta cuarta. Ahí vamos tratando de mejorar. Y en eso, bueno, obviamente relación de partners. A veces te enojas con tu partner porque tú crees que se equivoca, o a veces uno se frustra consigo mismo. Y nada, lo hemos ido resolviendo como, en el fondo, como amigos, tratando de decir que esto nos ayuda a construir y a pasarlo bien y todo. Y que el pádel sea una forma de hacer deporte, de pasarlo bien, de aprender, de disfrutar. Es como el objetivo. ¿Y en qué momento se acuerdan de la conversa que tuvieron y decir, oye, hagamos esto, una cosa que nos mida las estadísticas reales, que es lo que es Padel Stats? Yo lo vi hace tiempo atrás que midieron las estadísticas en un torneo y las publicaron. Sí. Y fue súper choro porque en el fondo uno lo ve a nivel de Premier Padel a veces, que salen algunas estadísticas, terminado un set, terminado un partido, y uno dice que ganas de saber las estadísticas de uno. Y esto te trae ese sueño a la realidad. Sí. ¿Cómo fue esa conversa? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Se acuerdan cuándo lo conversaron? ¿Cuándo se les ocurrió la idea? No me digas que la idea... No sé qué te acordás, no sé qué te acordás tú, a ver, dale. No, el primer momento no me acuerdo, pero fue como, según yo, era como la conversación de en qué estoy fallando más yo o tú, no lo mismo, la persona, pero en qué estamos fallando más. Y ahí empezamos a hablar un poco, no sé si habrá sido un papudo, puede haber sido. Puede ser. ¿Tú te acordáis, vale? Me acuerdo de cuando siempre lo hablábamos, ¿Se pero no estaban sabíamos. echando la culpa de Sí, algo? siempre. Sí, siempre. Pero en buena onda, o sea, perdemos, pero fue tu culpa. No, o sea, tuvimos esta conversación muchas veces nos coachábamos, como él jugaba con su partner, yo con mi Claro. partner, y tratábamos de ayudarnos. Tampoco somos expertos en pádel, entonces quizás más que con un súper información, con lo que uno ve de afuera. Y ahí hablábamos, conversábamos, y un día entrenando en M3 nos midieron las estadísticas. Y yo le dije a Ronald como, oye, esto es lo que tenemos que hacer, como porque queríamos hacerlo, pero no sabíamos cómo, no sabíamos cuál era la lógica, cuál era la estructura que tenía que tener, y cuando nos midieron esta estadística en papel, yo dije, esto es. Y se lo mandé al Ronald, ¿cachai? Había sido la peor en esa vez, creo que estábamos entrenando, y dije, bueno, puedo ser la que tiene más errores no forzados, pero bueno. Se lo mandé y le dije, esto es lo que tenemos que llevar a la aplicación. Y ahí empezamos como a iterar. Me acuerdo que Ronald primero armó como un Excel y en un Wonder, ¿te acordáis? Sí. Jugamos Sí. contra la Caro y la Javi Ramos. Y ahí empezamos a pilotear, a ver algunas cosas, qué es lo que agrega valor, qué es lo que no agrega valor dentro de la información, y ahí hemos ido como construyendo la aplicación. ¿Y cómo se lanzaron? Porque ustedes, ¿a qué se dedican en sus vidas? Porque no están dedicados a esto. Esto es un No. pasatiempo, les Sí, gusta. sí, una afición. Yo soy ingeniero comercial Ya. y ahora estoy trabajando en una empresa logística con la Vale, trabajando junto igual. Trabajan juntos. O sea, no el mismo Sí. equipo, pero Casi. casi. Sí. Pero tú tampoco no te dedicas a hacer aplicaciones. No, yo soy ingeniera civil, trabajo como gerente de transporte en una empresa de logística internacional
Yo trabajo en la parte como ingeniería y Ronald en la parte como de proveedores, pero trabajamos ahí en la misma empresa. Y empezaron a desarrollar esto y no se les hizo como hablar chino, así como algo difícil, porque no es lo suyo, digamos. Empezamos, claro, con esa hojita y después llevándolo en un Excel. Y cuando yo estaba de vacaciones por el cumpleaños de mi hija, empecé ahí en la noche cuando ya estaba durmiendo, empecé ahí viendo un par de macros en Excel para apretar un botón, que el botón registrara el golpe. Y después dije, voy, si esto lo paso a Python, que era el lenguaje que yo manejo en análisis de datos, pero no tanto en programación. Y ahí empecé a informarme un poquito más, empezamos a armar algo. Y ahí con la Vale, que es la de los detalles, los colores y todo, todo ahí fuimos conversando, arreglando y salió como la primera versión. Que servía, pero o sea, teníamos el resultado al final del partido. No podíamos hablar como entre medio de qué estaba pasando en el partido. Ah, pero ya tenían una cosa bien avanzada y lo estaban logrando Claro, algo claro. interesante. Sí, la primera versión era como poníamos golpes y después extraíamos un Excel y de ese Excel teníamos que mirar punto a punto que nos equivocábamos más o que se equivocaba más el otro, porque el de afuera tomaba las estadísticas del de adentro y ahí fuimos mejorando un poco Igual la situación. con esa primera prueba nos dimos cuenta que a la gente igual le interesaba. Como que estábamos, esto haber sido como en febrero en Papú, más o menos, tratamos de dejar siempre a más para el Papú, entonces nos lo pasamos muy bien. Y empezamos a pilotear y le empezamos a mostrar a la gente y la gente decía como, oye, está bueno, está interesante, oye, ¿en verdad me equivoqué tanto? Y tú como, bueno, sí, a veces es difícil Ahí están decírtelo, los datos. pero sí. Y ahí dijimos, oye, ¿sabes que en verdad tenemos que tratar de meterle más a esto? Yo sí, como dice Ronald, súper desafiante, como que discutimos harto de, oye, esto tiene que ser así o tiene que ser así. Mejorar esto, mejorar lo otro. Muchas cosas de criterio, no sé qué, a veces queremos tener tanta información, pero decimos, oye, ¿pero realmente te va a servir para algo toda esta cuestión? Y ahí probamos, a veces medimos partidos del Premier también como para poder comparar. Nos dimos cuenta también que, no sé, lo que medíamos en un partido de primera no era lo mismo que medíamos en un partido de quinta, que tenía como otros desafíos de ver qué información y qué golpes queríamos marcar, entonces ha sido como harto trabajo iterativo. Un alto en la conversa para presentarte Trust Dice, un casino que llega a Chile para apostar por el deporte local. En Trust Dice encuentras desde casino en vivo un montón de juegos de mesa y todos los deportes que se te ocurran, incluido el pádel, para que hagas aún más entretenido el seguimiento de tus partidos favoritos. Recuerda, Trust Dice juega por diversión, juega seguro, gana dentro y fuera de la cancha en trustdice.win. Y cuando iban midiendo partidos, y me imagino que conversaban con los medidos, con los jugadores que estaban midiendo, o ellos se interesaban en saber, oye, cómo están mis estadísticas, la realidad versus la percepción de cada uno. ¿Cómo anda eso generalmente? Generalmente la gente cree que juega mejor de lo que jugó. Sí. Obvio. Dato mata relato, como dicen por ahí. Sí, hay pasa muchos que se choqueaban. Decían, pero ¿cómo? Como que no podían creer los errores no forzados, por ejemplo, ¿no? Sí, y al No tienen final la la percepción. cantidad, a nosotros nos pasó con una amiga, no voy a decir su nombre, pero me dijo, salió el partido, me dije, oye, no jugué muy bien, no se sentía cómoda. Y Ronald le dice, sí, mira, tuviste 22 errores no forzados. Y mi amiga dice, son 5 games. O sea, me eché 5 games en puro errores no forzados. Y ahí como que empezáis a aterrizar ciertas cosas que decís como, chuta, es importante no fallar esas cosas, es importante verlas. Si falláis, no sé, de tus 22 errores no forzados, 10 fueron bandeja, bueno, pongámonos a entregar la bandeja o veamos cómo hacemos para mejorar esto. Entonces igual la gente se lo empezó a tomar como de forma constructiva. Al principio te choca, pero después igual lo toman de buena manera. ¿Y hoy día en qué está la aplicación? Hoy día, bueno, vamos a medir acá, no me digan la presión que me están metiendo para ver el partido que vamos a jugar acá con las estadísticas, pero ¿en qué está? ¿Cómo funcionan? ¿En qué parte del proceso está? Porque esto también tiene un nivel de mejoras que puede ser infinito también. Sí, muy, muy grande. O sea, ahora es nosotros afuera conversando qué pasó en el punto. Igual siempre es subjetivo. La Vale puede tomar algo como un error forzado y para mí puede ser no forzado. Ese criterio no está bien. Hemos alineado hemos gran parte de los bastante. puntos, Sí. pero siempre hay ahí algo Hay grises. de duda. Sí. Sí. Y lo conversamos y nos ponemos de acuerdo, a veces no, pero es parte de. También los tipos de golpe.
No sé, por ejemplo, tenemos la bandeja, víbora, gancho. Ujú. Quizás, como decía la Vale, no es tan necesario tener los tres y tenerlo todo como una bandeja, ¿no? Entonces ahí son cosas que hay que mejorar. Lo que hablábamos desde un principio que mientras menos clics, menor, o sea, mejor, perdón, mientras menos clics hagas y para registrar Para el marcar punto, cosas, claro, mejor hacerlo más fácil. para hacerlo más fácil. Como que Entonces, tratamos de buscar el equilibrio entre información útil y menor cantidad de clics posible. Entonces Perfecto. muchas veces nos gustaría tener más información, pero digo, bueno, al final perdís el ritmo en el partido y a veces decimos, oye, estamos tomando mucha información que no estamos siendo capaces de mostrarte o de decirte o de incluirlo en un dato que sea valioso para ti. ¿Cachai? Estamos Por, en ese equilibrio. por ejemplo, ¿cuáles son los datos que ustedes dirían los más esenciales, importantes? Me imagino que el error no forzado. A mí me encantaría saber la cantidad de errores no forzados del partido, por ejemplo. Ese está sí o sí, 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 pero hay sí, más. sí. Hoy día tenemos errores no forzados, errores forzados, winners. El error forzado tiene dos partes, el que lo provoca y el que lo genera, ¿cierto? Y además por cada uno de esos tenemos los golpes en el que se generó. Nosotros tenemos Claro. winners, errores no forzados, errores forzados provocados y errores forzados. Y todo eso nosotros lo ponderamos, tenemos como un multiplicador por cada uno de estos números para poder darte un resultado de jugador. ¿Viste el grafiquito que mostramos? Entonces los winners tienen una ponderación que no es la misma que generar un error forzado. Por ejemplo, un winner te suma 2 puntos, generar un error forzado te suma 1 punto. Un error no forzado te resta, por ejemplo, 2 puntos y hacer un error forzado te resta 1 punto. La idea es como llegar a un equilibrio en eso. Y ahí se va armando el grafiquito por persona al final. Buenísimo. Y bueno, lo probaron recientemente en un torneo. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, ahí tuvimos la oportunidad en el Toki, conversamos con Dani Salinas, fue uno de los que más les gustó cuando le mostramos la estadística en este primer piloto ahí en Papúa. El creador de los torneos Toki que se están haciendo en Impadel, ahí en Huechuraba. Un saludo para el Dani, siempre nos acompaña. Nada, nos dio esta oportunidad de poder mostrar la aplicación, nos dio un espacio como al frente de la cancha principal, nos sentó al lado del árbitro también para poder ver si, por ejemplo, algunas pelotas que nosotros podíamos tener dudas, el árbitro la tenía más clara. Entonces lo piloteamos en 4 partidos, tuvo una recepción súper buena, no sé si por parte de los jugadores que quizás no jugaron tan bien la tuvo, pero por parte del público y por parte del torneo en general tuvo una súper buena recepción. Y también un valor agregado para el torneo, poder mostrar qué, qué están haciendo tus jugadores, cómo está el nivel de tu categoría y todo. Buenísimo. Me imagino que bueno, pueden seguir ampliándose a más torneos. ¿En qué está hoy día? Si, por ejemplo, nos están viendo organizadores de torneos y quieren, no sé, que las semifinales o las finales sean medidas. ¿Eso es posible? Sí, sí, es posible. Nos escriben y ahí, bueno, vemos qué posibilidades, cuántas canchas quieren medir, cuántos partidos quieren medir y ahí vamos conversando qué opciones les podemos dar también dentro de lo posible. También puede ser por persona, quizás seguir a una persona por todo el campeonato y ver la evolución en el campeonato. Wow, mira, qué Sí. interesante. ¿Ah? Y por ejemplo, hoy día que se hacen tantos americanos, que son estos torneos de una sola jornada o de media jornada, ¿también es posible aplicar todo esto en un formato así? Sí, sí, totalmente. O sea, al final es un set, normalmente se están jugando a un set los americanos, entonces ahí también se puede seguir la persona, o la cancha, o la final, semifinal, ahí se puede todo. Sí, también tenemos configurado para poder seguir diferentes tipos, con Super, con Tercer Set, con Punto de Oro, con Start Point, cuando lo hacemos con el Premier, lo parametrizamos al empezar cada partido. Hoy día las posibilidades están dentro de sus posibilidades de tiempo de ir a medir, ¿no es cierto? No es que alguien en España pueda decir, oye, quiero contratar esta aplicación y medirme. Todavía eso no está, ¿no? No, Todavía Pero no, es la aspiración. pero es un proyecto, sí. sí, Sí, es sí. parte de lo que tenemos que definir si vamos a ofrecer la aplicación, el servicio, hasta dónde podemos llegar también. Pero hoy día todavía es parte de lo que nosotros podamos ofrecer. O sea, bueno, eso sería genial, ¿no? Porque en el fondo uno esté donde esté, puede medirse y contratar los servicios de Padel Stats, bueno para ustedes, bueno Claro. para el que quiere medirse y sería genial, ¿ah? Ahí vamos a avisar cuando esto sea una realidad. Esto entonces tenemos que ponerles disponibles solo en territorio chileno. Claro, O sea, si claro. nos pagan los pasajes, vamos. Claro. A los dos Midan lo igual. que quieran, donde quieran. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, ¿y esto cómo lo ha dejado como amigo? ¿Más cerca o más lejos? No, obviamente más cerca, sí, al final
conversamos o vamos a los campeonatos, nos juntamos para ver un partido, o conversamos desde la casa de lo que está pasando en Premier. Entonces, y también comparamos con Padel Intelligence, que también llevan las estadísticas del Premier. Y a la Vale le ha resultado súper bien esa comparación, como que bien similar, así que ahí nos estamos acercando. ¿Tuvieron algún acercamiento con Padel? No con las personas, pero tratamos de medir partidos de Padel Stats y los comparamos nuestras estadísticas con las de Padel Intelligence. ¿Y cómo andan? Hemos llegado bastante cercano. Similares. Obviamente hay un tema de criterio. Claro. Yo estuve investigando un poco sobre cómo funciona Padel Intelligence y las estadísticas de un partido las miden 15 personas. Entonces ellos obviamente tienen un rango de criterio mucho más como resuelto porque pueden sacar en el fondo a los extremos, pero hemos estado bastante cerca, ¿no? O sea, por lo menos el mejor jugador es el mismo, quizás en cantidad de winners cambiamos un poco, pero el gráfico se parece. Hemos andado bien. En esencia es una medición muy similar. Buenísimo. Oye, felicidades, Gracias. que esto avance, Padel Stats, y que nada, pues, la gente se acerque al proyecto también, dennos sus redes, las redes del proyecto y no, pues, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas No, gracias. gracias, Manu, igual. Bueno, te interesó mucho cuando lo viste, así que muchas gracias por el apoyo. Sí, por el acercamiento, al final tú nos hablaste y Seguido. generaste esta instancia, así que muchas gracias. Sí, así que ojalá podamos seguir ofreciendo. El Instagram de la aplicación es Padel Stats Chile. Nosotros, bueno, Vale Iriart y Ronald Gaete. Ronald Gaetea, Ronald-Gaetea, sí, Ahí se los dejamos en el mes. Oye, felicidades y nada, Muchas pues, gracias. vayan a ver las mediciones de este partido que nos jugamos aquí y saquen sus propias conclusiones. Manu, ¿cuál crees que va a ser tu resultado dentro de los cuatro? ¿Cómo son las O sea, posibilidades? siempre hay una lista. El primero, el que tiene mejor resultado entre winners y errores no forzados. Del 1 al 4, ¿cómo crees que va a estar en el partido? Yo aspiro a estar a 2. Ok. ¿Y cantidad de winners? Yo soy más de construir, ¿verdad? Pero, Igual contamos la asistencia. a ver, cantidad de winners en un partido. O me de, la o de juego errores con- no forzados. Errores no forzados, eso me gustó. Ya. ¿sabes? Que yo debería no cometer. Yo me caracterizo por eso, no quiero mufarlo. Errores no forzados en un partido. 8. Mucho. ¿Poco eso? Poco, Poco. poco. Así que vamos a ver. Gracias, chicos. Muchas gracias.